Y bien, este fin de semana se registraron al menos 6 muertes violentas en la zona 8, confirmada por los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón. Además, 15 personas fueron aprehendidas por diversos tipos de delitos. Así lo dio a conocer el coronel Walter Gómez, comandante subrogante. Veamos. El sábado 9 de marzo, la Unidad de Investigación y de Inteligencia de la Policía de la Zona 8 aprendió a 7 sujetos quienes estarían vinculados en el asesinato de una persona, hecho violento que ocurrió en el distrito 9 de octubre días atrás. Este hecho fue perpetrado por 2 vehículos con varios ciudadanos y haciendo la ruta técnica se logró la aprehensión. El comandante subrogante de la Zona 8, Walter Gómez, dio a conocer que 5 de los capturados tienen antecedentes penales por robo y tráfico de armas. Además, detalló que otras 3 personas fueron detenidas en el Distrito Sur por su presunta responsabilidad en el cometimiento del delito de tenencia de armas de fuego y municiones. Un allanamiento en una vivienda en donde se logra la aprehensión de 3 ciudadanos. Mientras, el domingo 10 de marzo, las autoridades reportaron un hecho violento en el Distrito 9 de octubre, donde una persona resultó fallecida. Mediante técnicas investigativas proceden a la localización y captura del presunto causante de los hechos, el mismo que es un sujeto que se le encontró en el sector sur, en un domicilio de su madre. En el Guasmo Sur se registraron otros 2 hechos violentos que dejaron 2 personas fallecidas. Se logra establecer ya los presuntos causantes. Posterior a esto se procede a la aprehensión de 4 ciudadanos, 3 de ellos con antecedentes. Finalmente, el comandante subrogante de la Zona 8 se refirió al intento de secuestro de una persona en la avenida Casuarina, en el sector de Nueva Prosperina. A través de un video que se hizo viral en redes sociales, se observa cómo 3 sujetos quisieron secuestrar a un hombre, quien se defendió y evitó que lo ingresen al vehículo. Por un tema de seguridad, no les damos ya todo lo que se está haciendo, pero sí efectivamente están ya identificados y obviamente Policía Nacional dará buenos resultados en las próximas horas. En la última semana, el comando de la Zona 8 aprendió a más de 159 personas, sacó de circulación más de 35 armas de fuego, retuvo a más de 35 vehículos y recuperó más de 20 motocicletas. Olga Velasco, Noticias 7. Han informado a las autoridades que en lo que va del año en esa zona, en la Zona 8, se registran ahora mismo, en lo que va del año, es decir, de enero hasta el día de hoy, 11 de marzo, se registran 209 secuestros extorsivos. Esto en comparación al mismo periodo del año pasado, en donde en estas mismas fechas había contabilizados 8 secuestros. En la provincia de Esmeraldas les contamos que las Fuerzas Armadas reportaron la detención de 3 personas vinculadas a grupos de delincuencia organizada. En el cantón Quinindé, parroquia Rosa Zárate, miembros del ejército realizaron el allanamiento de una vivienda abandonada donde se aprehendió a Carlos P. alias Cheo y Walter E. alias Tribilín, relacionados con el grupo terrorista Los Tiguerones. En su poder se encontraron 2 carabinas de fabricación artesanal, artefactos explosivos, droga y panfletos de extorsiones. Mientras que en el cantón San Lorenzo, en la parroquia Borbón, se aprendió a alias La Ola, presunto miembro también de Los Tiguerones, quien almacenaba armas de fuego empleadas en actos ilícitos, según ha mencionado la Policía Nacional. Con 9 de la mañana, a través de un video que circula en redes sociales, se captó la agresión a un estudiante en Otavalo, en la provincia de Imbabura, quien es golpeada por otras 3 adolescentes, quienes serían sus compañeras. Las imágenes muestran el momento en que la joven está sentada en una vereda, portando su uniforme y cubre su rostro cuando una de las otras adolescentes empiezan a abofetearle o alar su cabello mientras la insultan. El Ministerio de Educación, a través de un comunicado, ya se ha pronunciado. Indicó que ante el hecho de violencia física y psicológica contra la estudiante de la Unidad Educativa República del Ecuador, se activaron los protocolos de atención para el acompañamiento legal, psicológico y emocional. Puntualmente,
El personal del Mineduc, esto dice la cartera de Estado, ha acompañado a la joven y a su madre a la valoración médico-legista, a la unidad judicial de la familia, mujer y la niñez, y también, todo esto en Otavalo, por cierto, y también han ido a la Defensoría Pública y al consultorio jurídico gratuito de la Universidad de Otavalo, es lo que detalla el comunicado de la Secretaría de Estado que allí estamos viendo. Entonces, el acompañamiento, ya ha empezado a circular el nombre de la víctima, de las presuntas agresoras y de la unidad educativa, entonces, donde se ha ocurrido este hecho. Mencionan que fue un caso de bullying porque la joven, la víctima, habría hablado mal, los típicos chismes como se denominan, y esto provocaría entonces que la golpeen de forma muy agresiva a plena luz del día en espacio público, tres de sus compañeras. Muy bien, tenemos también el pronunciamiento de la Policía Nacional, me confirma producción sobre este mismo hecho. Ahí lo tenemos entonces, lo que dice la Policía Nacional en su cuenta de X es sobre un video que circula en redes sociales donde se observa la agresión física a un estudiante por parte de 3 mujeres en Otavalo, Imbabura. La policía, a través de sus unidades especializadas, se activó de manera inmediata para recabar información a fin de realizar los trámites correspondientes para solicitar medidas de protección para la víctima y continuar con la investigación del caso. Y esto vuelve a abrir el debate de lo que se ha comentado en los últimos días. ¿Qué está ocurriendo, sobre todo dentro de las familias? Porque la reacción de las presuntas agresoras es algo que no se lo puede tolerar, lo han dicho varios analistas, y se está haciendo un exhorto a que las medidas desde el Ministerio de Educación y de los colegios sean cada vez más fuertes para evitar que esto ocurra, porque si bien es cierto, no sucedió dentro del colegio ni dentro de un aula, están con el uniforme, esto ocurre en una tarde normal, saliendo de la escuela, y está provocando, insistimos, varias reacciones de lo que hemos podido observar y que se necesita hacer un cambio, pero inmediato. Esto, por cierto, y para contar a la gente, puede ser penal, puede tener un proceso judicial e inclusive conocemos que la semana anterior un joven que motivó al suicidio de su compañera por un extremo acoso ya fue sentenciado por el delito de odio, así que esas imágenes también podrían llegar a cualquier juzgado. Es la primera sentencia de odio que se ha dado acá en nuestro país, entonces estos incidentes de bullying y de agresión entre adolescentes, jóvenes, dentro del colegio, fuera del colegio en este caso, pero con el uniforme no se pueden tolerar, y ya van a entrar entonces las acciones de la Policía Nacional como acabamos de mencionar, de presentar. 7:13, continuamos. Dentro del caso Metástasis, la Fiscalía convocó a 3 personas para que rindieran su versión libre y voluntaria, entre ellas el periodista Anderson Boscan. El comunicador no será vinculado al caso. Los chats del narcotraficante Leandro Norero han dado de qué hablar en los últimos meses porque en ellos el cabecilla y su círculo íntimo nombraban a personas de distintas instituciones diarias. La Fiscalía convocó este viernes a 3 ciudadanos que habrían tenido contacto, directa o indirectamente, con el narcotraficante para que rindieran su versión. El periodista Anderson Boscan fue uno de ellos, a quien lo llamaron para brindar información sobre lo que él conocía. Lo hizo por vía telemática y mediante sus redes sociales dijo: el que nada debe siempre da la cara. Agradezco la oportunidad para aportar desde el periodismo a la justicia. Desde Colombia se esperaba que hiciera lo propio Claudia Garzón, excomisionada por la paz, quien tuvo relación con los grupos de delincuencia organizada para alcanzar una tregua que diera un alto a los violentos amotinamientos durante el gobierno de Guillermo Lasso. La Fiscalía sabía de su supuesta cercanía con Norero, con quien dialogaba hasta presencialmente en la cárcel de La Tacunga. Mi Pablito querido, buenos días, acá me encuentro en La Tacunga y acá estamos con Leandro, que quiere saludarte y conversar contigo. El tercer y último testimonio fue de la fiscal Yanina Villagómez, mencionada en los chats entre Norero y su abogado, alias Novita, de asesorar y ayudar al narcotraficante en las causas judiciales. Era la 5ª vez que la convocaban a rendir testimonio, por eso esta vez llegó con la policía. No estoy detenida y no me ha traído ni de Guayaquil la policía. Cuando salió, la Fiscalía ya había anunciado que tenía interés de vincularla al caso Metástasis, ante lo que ella respondió. ¿Cómo se declara doctora? No he tramitado ningún caso de Norero, no he sustanciado, no he tramitado ningún expediente, ¿sí?
La Fiscalía busca ampliar la lista de 39 procesados con los 12 nuevos vinculados, entre ellos el exasambleísta de Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga, Garzón y Villagómez. En cambio, el periodista Boscán no consta en la lista de futuros acusados. Ahora resta que la Corte señale fecha y hora para la formulación de cargos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Muy bien, entonces lo último que hemos conocido de este caso es lo que ya lo veíamos en esta nota de Lautaro Andrade, han estado o se ha incluido ya a 6 personas más, entre ellos Ronnie Javier 12. A. Son, perdón, 12 personas más se ha incluido, así es, perdona. Ronnie Javier A, Elio Ernesto A, Miriam Alejandra D, Claudia Milena G, Catherine Pilar G, Juan Pablo J, Ángel Eduardo L, Marcel Adrián L, Carlos Javier M, Doris Soraya O, Eduardo Alejandro R, Rommel David T, María Yanina V. Así es que la Fiscalía ha dicho que cuentan con los elementos suficientes que hacen presumir su participación en el delito de delincuencia organizada en la causa en la que otras 39 personas ya son procesadas. Ahí lo tenemos, ese es el comunicado que sacó Fiscalía General del Estado. Entonces lo que hay que esperar es que la Corte Nacional de Justicia diga cuándo puede ser la audiencia, fije la fecha y hora, se lleve a cabo el proceso, se les formule cargos y, de ser el caso, algunos de los que vemos en esta lista podrían tener prisión preventiva, como ocurre con gran parte de los 39 ya procesados, entre ellos el expresidente de la Judicatura Wilman T., lo mismo Javier J., que era otro supuesto operador de casos de corrupción, Daniel S., quien también se encuentra en la cárcel de La Tacunga, y lo pudimos observar cuando visitamos ese centro de rehabilitación, una serie de jueces, de fiscales y de funcionarios, incluso policiales, que están con prisión preventiva dentro de este caso Metástasis, que reveló lo que serían las vinculaciones de Leandro Norero, el ex financista de los grupos de delincuencia organizada, quien mientras estaba en la cárcel tenía beneficios de diferente índole gracias a sus nexos y sobornos con diferentes instituciones del Estado. Por eso entonces vinculan a la fiscal, van a vincular a la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, y lo mismo con la comisionada por la paz, Carolina Garzón, y ya lo hemos dicho, Claudia Garzón, perdón. Según el presidente Daniel Noboa, el asalto a TC Televisión y otros ataques terroristas constituyen un intento del golpe de Estado. Además, justificó su decisión de extender el estado de excepción por más de 30 días. Esto lo dijo durante la clausura del Congreso de Seguridad Penitenciaria en Quito. Este viernes finalizó el Congreso Internacional de Seguridad Penitenciaria, cuya sede por 3 días fue la capital de la República. El discurso destacado de la jornada lo dio el presidente Daniel Noboa, quien aseguró que la ola de ataques terroristas que vivió el país desde inicios de año, incluyendo el asalto al canal TC Televisión, constituyen un intento de golpe de Estado. Vimos como un grupo terrorista se tomó TC Televisión, que no solo es un canal, es una empresa del Estado. Los logramos neutralizar. Vimos cómo con un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado, las 2 primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Y por ello era necesario la declaratoria de un conflicto armado interno en el país. Otro punto clave, dice, era el control de las cárceles. Solo aquí se han realizado más de 2.000 intervenciones. Nuestros policías y militares se han jugado la vida para retomar el control de los centros carcelarios. Los resultados están a la vista. Los medios de comunicación y las redes sociales han evidenciado cómo lucen hoy las cárceles, limpias, ordenadas y con disciplina. Recordemos que una de las medidas para la seguridad nacional fue decretar estado de excepción y con ello también el toque de queda. En este sentido, el primer mandatario justificó su decisión de extenderlo por 30 días más. Fue una decisión muy dura porque también necesitamos levantar el turismo, levantar la economía, y eso vamos a mejorar, eso sí, los horarios, el toque de queda, para que la gente pueda trabajar, la gente pueda vender sus productos, la gente pueda prestar sus servicios. De su parte, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, recalcó las alianzas con otros países como Italia para la lucha contra el crimen organizado y agradeció el apoyo del primer mandatario. A nombre personal,
quiero agradecer la preocupación y trabajo del presidente de la República. En primer lugar, por mi seguridad y la de mi equipo de trabajo, que ha desplegado a través de la Policía Nacional, porque eso nos está permitiendo sentir el apoyo necesario para enfocarnos en lo que se debe de hacer. Y también felicitar su decisión de enfrentar al crimen organizado como tiene que ser. Una de las conclusiones del Congreso fue que los grupos del crimen organizado utilizan la corrupción y el blanqueo de capitales como herramienta para infiltrarse en la sociedad. Por ello, una de las propuestas es que se implementen nuevos mecanismos para seleccionar y evaluar a los jueces, así como reforzar la seguridad de los funcionarios del Estado y del SNAI. Edison Saavedra, Noticias 7. Y ponga mucha atención, en la siguiente nota le contamos las medidas de seguridad que se mantienen vigentes con la extensión por 30 días más del estado de excepción decretado por el Ejecutivo debido al conflicto interno armado. ¿Qué medidas contempla la ampliación del estado de excepción por 30 días más dispuesto por el presidente Daniel Noboa? En esencia, se mantienen las mismas que regían en los 3 decretos ejecutivos suscritos en enero pasado. Estas son: sigue la declaratoria de conflicto armado interno. Para ello, se mantendrán los operativos y controles conjuntos entre policía y fuerzas armadas, y se insiste en catalogar como terroristas a los integrantes de las 22 bandas de crimen organizado transnacional. Continúa la semaforización del toque de queda según el riesgo que existe en 61 cantones del país. Es decir, para las zonas de riesgo alto, esto es Quito, Esmeraldas, Guayaquil, Durán y Manta, esta medida de restricción será desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. Es así que a partir del 9 de enero hemos tenido un decremento importante de manera específica en muertes violentas. En la primera semana tuvimos 102 muertes violentas, tomando como punto de inflexión la noche del 31 al 1, que solo en Durán tuvimos 31 muertes violentas. Eso nos marcó la primera semana, y a partir de esa semana hasta la semana número 10 hemos tenido un promedio de 23 muertes violentas. Es decir, el decremento ha sido de alrededor del 80%. En riesgo medio, el toque de queda empezará desde las 2 hasta las 5 de la madrugada. En sectores de riesgo bajo no rige esta disposición. Se mantiene la movilización de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en todo el territorio, al igual que en el control interno y externo de las cárceles. Esto tomando en consideración que el Plan Fénix tiene una primera etapa, que es el despliegue operacional, que va de la mano con operativos que se están realizando dentro de la ciudadela penitenciaria. Las instituciones del orden siguen facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos que se identifiquen como posible amenaza al orden público y seguridad ciudadana. Estas y otras medidas, como la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y de correspondencia en los centros carcelarios, se aplican en todo el territorio nacional por grave conmoción interna debido al conflicto armado. Todas estas disposiciones estarán vigentes hasta el 8 de abril del año en curso. Javier Ceballos, Noticias 7. Y hablando del estado de excepción, del toque de queda y estas medidas dentro también del Plan Fénix, ¿qué tal si vemos los últimos resultados, la actualización de cifras que ha entregado la Presidencia de la República? Ya estamos hablando de 2 meses enteros de este plan de seguridad integral, tanto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que tiene hasta la fecha 164.920 operativos. Por eso mencionan que es importante mantener la posibilidad de hacer allanamientos sin orden judicial, porque muchos de estos operativos han sido justamente así y han logrado la detención de 12.874 ciudadanos, de los cuales 280 son presuntamente delincuentes que han cometido terrorismo, y además vemos que hay 202 operaciones contra grupos terroristas particularmente, específicamente hacia ellos, y 15 terroristas abatidos, lo que registra entonces hasta el 10 de marzo tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas en este Plan Fénix. Vamos a ver si ponemos las siguientes imágenes, por favor. Y vemos también que no ha habido un incremento ni de policías abatidos ni de policías secuestrados. Aquí tenemos más imágenes, como por ejemplo que hay 64.300 kilogramos de droga decomisada. También 105.300 galones de combustible, 5.047 equipos de comunicación incautados, que son los que utilizaban para tener contacto tanto los delincuentes que están en las calles como sus cabecillas dentro de las cárceles. Vamos a ver la última
el último afiche y aquí estamos viendo entonces, se mantiene, 3 policías han fallecido, claro, desde el 9 de enero, esto no se ha incrementado en buena hora, y vemos también la cantidad de vehículos recuperados, 1.000 vehículos, hay 24.000 explosivos incautados, 4.900 armas blancas incautadas, y en cuanto a dinero, $319.000 en efectivo que han sido decomisados e incautados a los grupos terroristas. Así es, ¿y cómo queda entonces el toque de queda, sobre todo con esta extensión de 30 días más del estado de excepción? Ya lo hemos visto, pero digamos más específicamente, ciudades, por ejemplo, como Quito, Guayaquil, Milagro, Manta, Montecristi, Pedernales, Puerto Viejo, Atacames, en este momento, Atacames no, los que he nombrado antes tienen restricción de tránsito de 24 horas a 5 de la mañana. Nuevamente, por ejemplo, La Troncal, Arenillas, Guaquillas, Machala, Pasaje, Esmeraldas, Quinindé, San Lorenzo, Durán, Guayaquil, Balao, Balsar, Daule, El Triunfo, Babahoyo, Buena Fe, Montecristi, Pedernales, Puerto Viejo, Quito, tienen restricción de tránsito de 24 horas a 5 de la mañana. ¿Quiénes están en este nivel medio de seguridad? Es decir, que se restringe el tránsito de 2 de la mañana a 5 de la mañana, cantones como Azogues, Tulcán, Riobamba, El Guabo, Atacames, San Borondón, Colimes, Pedro Carbo, Simón Bolívar, El Carmen, Sucre, Morona, Tena, La Joya de los Hachas, Cayambe, La Concordia. Usted tiene que estar muy pendiente, sobre todo por el feriado que se acerca para finales de este mes, que es de Semana Santa, donde poder ir a hacer turismo teniendo en cuenta estas restricciones de libertad de tránsito. Mientras que hay 160 cantones que no tienen entonces el toque de queda, pero sí están en estado de excepción. Ojo, el estado de excepción es nacional. El toque de queda es mediante esta semaforización que igual han anticipado autoridades de gobierno, que eso está en continuo análisis. Y si la Policía Nacional, según sus informes, determinaría que en ciertos lugares se puede aligerar esta medida, se lo va a anunciar oportunamente, pero por el momento entonces se mantiene tal cual. Lo mismo, el tema de la concentración masiva de personas. Ya sabemos que en Guayaquil, por ejemplo, eventos públicos como partidos de fútbol solamente con el 50% de aforo, hasta que se diga lo contrario según los índices de disminución tanto de violencia como de inseguridad. Siete de la mañana, 28 minutos, más información. El presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Hugo González, renunció de forma irrevocable a su cargo. La decisión se toma 3 días después de que en la audiencia de formulación de cargos del caso Purga, la Fiscalía anunciara que lo vincularía al proceso judicial. La renuncia la hizo este viernes 8 de marzo de 2024, donde menciona que se defenderá de las acusaciones sin ostentar su cargo como presidente de la Corte del Guayas. La fiscal Diana Salazar sostuvo en la audiencia de formulación de cargos que el exasambleísta Pablo M. habría ayudado a gestionar la presidencia de González. Actualmente hay 12 personas procesadas por el caso Purga, entre ellas la expresidenta de la Corte Provincial, María Fabiola G. Ella recibió ya prisión preventiva junto con el exasambleísta Pablo M. El caso Purga también se desprendió de Leandro Norero y sus chats con Mayra Salazar, que ella no está vinculada a este caso Purga, y lo que revelaría entonces es que existía un entramado de delincuencia organizada que también manejaba los hilos de supuestamente todo esto, ¿no?, de la Corte Provincial del Guayas, vinculado a políticos como el ex legislador que hemos mencionado, y también entonces varios jueces a quienes pagaban una coima para que o les den cargos o también para emitir diferentes sentencias en las causas judiciales, y así manejarían supuestamente la justicia, según lo que ha revelado la Fiscalía en la formulación de cargos. Y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, apelará a la sentencia que le impuso el Tribunal Contencioso Electoral al considerarlo responsable de cometer una infracción electoral.
A través de sus redes sociales, el burgomaestre capitalino Pavel Muñoz, quien fue sancionado a pagar una multa de $9.200, 20 salarios básicos unificados, por infringir la ley electoral como alcalde de Quito, anunció que apelará la sentencia de un magistrado del Tribunal Contencioso Electoral. En su mensaje señaló: en términos legales corresponde apelar esta injusticia. En términos políticos es una barbaridad. Sienta un precedente nefasto. La noche del viernes 8 de marzo, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió que Muñoz sí cometió una infracción electoral grave por un video de campaña en el que aparece con la ex candidata presidencial Luisa González. Además de la sanción económica, el juez dispuso presentar disculpas públicas. La denuncia fue presentada por el consejero de Participación Ciudadana Juan Esteban Guarderas, quien solicitaba la destitución de la primera autoridad de la ciudad capital. Finalmente, el alcalde Muñoz cuestionó la posibilidad de que otras figuras políticas, incluido el presidente Noboa, enfrenten sanciones similares. No obstante, reafirmó su compromiso y trabajo con la ciudad. Olga Velasco, Noticias 7. Las intensas lluvias registradas el fin de semana en la provincia de Manabí ocasionaron crecidas de ríos y deslaves. En el sector Pasaje del cantón Rocafuerte, un puente de estructura metálica se cayó debido al crecimiento del río Grande. Además, del cantón Santa Ana también reportó inundaciones y desde el sistema de emergencias del ECU 911 se informó que el agua del río Grande ingresó al casco central de la ciudad de Santa Ana. Así también en el cantón 24 de mayo, en la vía Las Flores Noboa, se registró un deslave. Según las autoridades locales, no hay viviendas afectadas. Mientras en la parroquia Sixto Durán Valle, en comunidad Las Pajitas, se registró el desbordamiento del río Guineal, que dejó viviendas inundadas y cultivos afectados. Por cierto, la vía San José Chamanga Pedernales en Manabí está parcialmente habilitada. En cambio, la vía Canuto Calceta, lo mismo, parcialmente habilitada porque encontraron un socavón. Esto en cuanto a Manabí, dos vías importantes de bastante circulación y que permiten, por ejemplo, la del norte, que estoy hablando de Pedernales, entonces parcialmente habilitada y reitero, Canuto Calceta, lo mismo, tiene un socavón, entonces hay restricciones para movilizarse, eso en Manabí. No sé si tenemos tiempo y vamos dando datos de otras provincias, me confirma producción. Así es, y para continuar con las vías que no están habilitadas en este momento, una de las más importantes, una de las que hace conexión entre la sierra y la costa, la vía Aloac Santo Domingo en el kilómetro 83 está totalmente inhabilitada, no solo para el tráfico vehicular, sino también para el peatonal, es lo que ha informado la prefectura Sáchila. Recordemos que ahí en ese kilómetro se cayó un puente y es por eso que ha estado inhabilitada. Sin embargo, hay vías alternas como por ejemplo la Merced, Los Bancos, además de la Concordia, Puerto Quito, y hay que tomar precauciones porque el tráfico está bastante pesado en esa carretera, la carretera Río Blanco-Calacarí. Tierra de flores, tierrita linda, cuna del sol, bajo tu cielo no hay sinsabores, solo hay canciones del corazón. En tus contornos. Así es, y una masiva concurrencia tuvo este desfile de las fiestas de las flores y las frutas en la ciudad de Ambato, ciudad que este lunes 11 de marzo tiene feriado local. Pero ¿cómo se vivieron estas fiestas? Se lo contamos de inmediato. 30 carros alegóricos con coloridas imágenes y comparsas engalanaron el desfile de la fiesta de la fruta y de las flores que se desarrolló este fin de semana en Ambato. 3 horas duró este evento que se efectuó en la avenida Ceballos, la principal arteria vial del centro de esa ciudad. Bienvenidos a esta tierra hermosa, llena de energía, llena de vibra, como ustedes lo han visto. El corazón se me hace chiquito al ver tanta energía de los jóvenes, de la gente amando y respetando a su ciudad. Estas festividades significan mucho, significan un renacer de nuestra patria, de nuestra ciudad, de nuestro cantón. En esta cita participó el presidente de la República, Daniel Noboa, quien observó el desfile desde una de las tribunas que fueron colocadas para las autoridades. Como parte del programa, la alcaldesa de Ambato, Diana Caiza, entregó el bastón de mando al primer mandatario. Esto como un acto simbólico por su trabajo, compromiso y responsabilidad con el pueblo ecuatoriano.
El desfile se desarrolló sin novedades, según lo reportó el ECU 911 de Ambato. Además, se resaltó la masiva concurrencia de turistas. Con mucha alegría, con mucha emoción, para nosotros los ambateños siempre es una alegría recibir al turismo y principalmente festejar la fiesta de la fruta y de las flores. Este lunes 11 de marzo, Ambato cuenta con un feriado local y se prevé que finalicen las fiestas con la ronda nocturna a partir de las 19 horas. Así también todas nuestras quintas, nuestros museos, nuestras casas patrimoniales están aperturados con la ruta de las flores. Estos eventos que normalmente se los realiza en carnaval fueron reprogramados por el estado de excepción y el conflicto armado interno que enfrenta Ecuador. Olga Velasco, Noticias 7. Bueno, es una festividad que sobre todo turísticamente reactiva mucho. Gran cantidad de personas de la Sierra Central y incluso de Quito viajan a Ambato en estas fechas. Reiteramos, ellos están entonces con feriado local, por eso hoy lunes no trabajan, pero sí se despiertan para ver Noticias 7, según nos han comentado. Y les enviamos un fuerte saludo a todos los amigos ambateños, donde tienen entonces también un toque de queda eliminado por completo, mejor dicho, que les permite poder realizar este tipo de eventos. Y además, destacaron mucho, sí, la presencia de Daniel Noboa, porque hace varios años que un mandatario no visitaba la capital de la provincia de Tungurahua en sus festividades. Siete de la mañana con 38 minutos y más de 3.300 docentes de institutos y conservatorios públicos se beneficiaron con becas para fortalecer su capacitación. Para esta estrategia, el gobierno invirtió $1 millón. Es importante también la vocación. Tatiana Vizcaíno es docente en el Instituto Yavirac. Cuenta que formar estudiantes es una vocación compartida con destrezas. Desde hace más de 8 años he sido docente de la carrera de marketing, de la carrera de desarrollo de software. Nuestro compromiso con los estudiantes siempre está presente. Ella es una de los más de 3.300 docentes de institutos técnicos y tecnológicos públicos y de conservatorios que se beneficiarán con el plan de formación y capacitación para el cual el gobierno invirtió $1 millón. Se trata de una alianza público-privada entre Cenecit y UNIR España para capacitar a más de 3.300 docentes a nivel nacional en 54 institutos adscritos a Cenecit en 23 provincias del país. El curso ha sido ideado para que se reciba en formato online con la experiencia de UNIR España. Entonces la base del progreso y de la sostenibilidad de la seguridad siempre será la educación y siempre será la capacidad de darle oportunidades de trabajo y de capacitación y educación a cada uno de los ecuatorianos. Recibirán 3 tipos de capacitación que se desarrollarán en 9 semanas. Va a haber un grupo de 1.300 docentes que se van a formar en competencias, contenidos y herramientas digitales. Segunda capacitación para otros 1.300 profesores totalmente diferentes, en liderazgo y gestión de equipos. Y después una tercera capacitación sobre herramientas de inteligencia artificial aplicadas al aula. La capacitación es inmediata, inicia en abril, son 13 horas por semana. Tatiana mira con expectativa y alegría el impulso que se da a los docentes de carreras técnicas. Para nosotros la formación continua es imprescindible y sobre todo acceder de una manera gratuita, 100% cubierta por el presupuesto que el Gobierno Nacional le da a la educación es específicamente maravilloso para nosotros. En 100 días de gestión, la Secretaría de Educación Superior ha entregado 15.000 becas a nivel nacional. Olga Velasco, Noticias 7. Hace 20 años, el 11 de marzo del 2004, Madrid sufrió el mayor atentado yihadista registrado en Europa, que dejó 192 muertos y cerca de 2.000 heridos. Este lunes, las víctimas son recordadas con varios actos por toda España, el principal en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, con la presencia de los reyes y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También se tiene previsto que participen autoridades europeas, ya que la Comisión Europea ha elegido este año Madrid para conmemorar el Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo en coincidencia con el 11M. El 11M es una fecha
muy recordada. Lamentablemente en Madrid esto cambió mucha perspectiva, incluso de la seguridad dentro de la ciudad. Recordemos en la estación de Atocha, que es una de las que recibe miles de pasajeros al día porque es una estación de transferencia, se colocó una bomba, ya lo has dicho tú, en donde hubo alrededor de 193 personas fallecidas y más de 2.000 heridos, no heridos leves, heridos gravísimos que esa mañana pues sufrieron las consecuencias de este atentado. En cuanto a las víctimas mortales, Ecuador es el tercer país con más fallecidos producto de estos actos terroristas. 6 compatriotas perdieron la vida aquel 11 de marzo del 2004 en el atentado terrorista más grande en la historia de España y el segundo en Europa por la cantidad de víctimas. Esto sucedía 3 años después del 11 de septiembre en Nueva York. España sí venía atravesando problemas con las guerrillas nacionales, como el caso de ETA en el País Vasco, pero esto era entonces producto del yihadismo y de todo lo que vino después y que evidentemente cambió completamente el desarrollo de las ciudades en Europa. Lastimosamente no podemos decir que fue el último atentado, han continuado en menor magnitud, pero esto sin duda sienta un precedente de mucho dolor para la gente en España. A través de una operación conjunta entre las autoridades españolas y colombianas se logró la detención del capo del narcotráfico, Julio Andrés Murillo Figueroa, conocido como El Zar, quien fue capturado en su domicilio en Antioquia, en Colombia. El Zar es un hombre de 49 años considerado uno de los principales líderes del cártel de Medellín. Contra él había una orden de captura emitida por las autoridades españolas. Y según las investigaciones se cree que Figueroa es la persona de contacto para las operaciones del cártel con organizaciones europeas y africanas. Un cargamento de 8 toneladas de cocaína procedente de Surinam vinculado al Zar fue incautado por las autoridades españolas en febrero pasado y otras 9,5 toneladas procedentes de Ecuador fueron detenidas en agosto del 2023.